La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, agradece a todas las naciones por su respaldo irrestricto a la difusión del mensaje de restauración. Seguimos adelante con nuestra misión de llevar este mensaje que liberta, sana y restaura a los corazones que necesitan esta bendición. Te invitamos a formar parte de este cumplimiento profético. Ya conoces nuestro llamado y por eso te motivamos. Únete. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Síganos en todas nuestras redes sociales. Contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Ricardo Mojica Raíces Hebreas de la Fe, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila To, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así declara la Escritura en el libro de Devarim y también en el libro de Shemot, capítulo 13, 18. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con esta porción le damos la bienvenida a este Shabbat Shalom, Am Israel Jai. Bendecimos a todas las personas que nos sintonizan en todas partes, en todos los lugares donde puedan tener la oportunidad de sintonizarnos en este día. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. En esta semana tenemos la parashá 39, una parashá que alude a, sobre todo, aparte de lo que es la vaca mermeja o la vaca roja, también esta parashá narra la muerte
de Miriam anuncia la muerte de Aarón y anuncia la muerte de Moshe. Tremenda esta parashá. En los ejes transversales que tiene esta parashá, como bien ya lo acabo de explicar, narra eventos que son significativos para el pueblo de Israel. En primer lugar, la muerte de Miriam. Después de toda la rebeldía que el pueblo de Israel hizo contra el Eterno, vemos el deceso de Miriam. Cuando Miriam muere, se seca la fuente. Miriam representaba el agua, la fuente, por eso se seca. Está la intrusión de la vaca roja, la vaca bermeja, la muerte de Aarón, como hemos dicho, la rebelión de las aguas de Meribá, que ahí es donde Moshe golpea la piedra 2 veces en vez de hablarle, como dijo el Eterno, y habla de lo que es la temática de las guerras sobre los reyes amorreos, y ahí se destruye a Sihón y a Og. Entrando en el primer eje temático, la parashá comienza con la muerte de Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, en el desierto. ¿Qué representaba Miriam para Israel? Es interesante que nosotros podamos entender qué representaba, ¿verdad? ¿Por qué se muere Miriam y se seca la fuente? ¿Y por qué inmediatamente surge esta muerte? Parece como que fue una cadena de eventos que trajo como consecuencia algo funesto. Pero ¿por qué al morir Miriam se seca la fuente? Nosotros conocemos lo que es la biografía de Miriam. Miriam es la hermana de Moshe y Aarón y desempeñó varios roles fundamentales, importantes para el pueblo de Israel, sobre todo en ese éxodo. Lo primero fue que fue profetisa, lideró a las mujeres en el canto y la danza y jugó un papel crucial en el rescate de Moshe y su posterior crianza. ¿Cuáles fueron esas contribuciones de Miriam? Salvó a Moshe, su hermano pequeño, cuando fue colocado en una cesta en el río Nilo, y fue ella quien propuso a la hija del faraón que buscara una nodriza hebrea para el bebé, lo que lo llevó a su propia madre a cuidarla. Fue profetisa, como hemos dicho. Miriam, descrita como la profetisa, indicaba una conexión con el Eterno en su papel crucial y fue una guía espiritual también. A pesar de esto, el Eterno no toleró la imprudencia de hacer la Shon Hará contra Moshe y el Eterno la castigó y tuvo que salir del campamento por 7 días y entonces fue reincorporada al pueblo una vez ella fue sanada. Es decir, que independientemente de que fue la salvadora de Moshe, de que fue la profetisa del pueblo, de que fue la guía espiritual de muchas mujeres a la danza, fue la salvadora de Moshe, esto no le exoneró de que fuese castigada por el Eterno. Y de esto aprendemos algo bien fundamental, y es que el Eterno no tiene privilegiados. El Eterno es misericordioso, pero Él no tiene privilegiados. Por eso hay cosas que el Eterno tolera y hay cosas que el Eterno deja pasar. Hay cosas que el Eterno extiende su corrección. Entonces ya usted puede ver ahí que no
no valió que ella haya tenido todas estas cualidades y que haya tenido todos estos méritos. Cuando el Eterno tuvo que castigarla, la castigó. Lideró a las mujeres en el cruce del Mar Rojo, el canto, la danza, algo fundamental en el pueblo de Israel. Apoyó a Moshe. En resumen, Miriam fue una figura multifacética en la historia del Éxodo y se destaca por su valentía, su liderazgo y su conexión espiritual. Cuando ella muere, se seca la fuente. Cuando ella muere, el pueblo siente esa sed. ¿Sabe por qué? Porque cada persona tiene un don y ha sido traída a este mundo con una misión. Ella era la portadora de la fuente de las aguas para el pueblo de Israel. Y ciertamente fue un golpe duro para lo que fue Moshe, todo el pueblo, el fallecimiento de ella. No dice dónde la sepultaron, no dice qué pasó, solamente que ella murió, solamente dice. Entonces, el mérito que tuvo esta mujer de ser de bendición para el pueblo es una clara enseñanza de que cuando la mujer se pone en la mano del Eterno, es una bendición para su esposo y para todo su pueblo. Es interesante notar que no se habla del esposo de Miriam, ni de sus hijos, ni nada de esto. La Torá obvia ciertos elementos, pero aunque quizás no salgan a relucir sus descendientes, por supuesto que el Eterno tuvo misericordia de ella. Nosotros vimos en la parashá anterior, en la parashá Corá, que la mujer de Corá condujo a Corá al fracaso. Entonces, como hemos dicho, las mujeres cuando se ponen en la mano del Eterno son una bendición, pero si se ponen en la mano del otro, ya usted sabe lo que puede pasar. Entonces, se sepulta a Miriam, pero el pueblo tiene que continuar porque la vida continúa. De ahí se establece o se arma una situación con el agua, como lo vamos a ver ahora a continuación, donde ciertamente el pueblo cae en rebeldía una vez y luego entonces vemos cómo esta situación conlleva a otras situaciones más difíciles que enrola a Moshe, el líder principal, que no pudo entrar a la tierra prometida por culpa de tocar la piedra en vez de hablarle. Ahí nosotros vemos también que aun siendo el profeta del Eterno, el hombre del Eterno, cuando el Eterno le desagradó algo, lo amonestó. Entonces, el segundo eje transversal que habla la parashá, habla de la vaca roja. Hemos estado hablando y conocemos ya para qué se iba a utilizar esa vaca después de la muerte de Corá, Nataya Virán y los 14,000 hombres que fallecieron. Se establecen reglas claras. El Eterno hace reverdecer la vara de Aarón para que nadie le quede duda, y ahí se establece de que ciertamente Aarón fue escogido con él y su descendencia para ministrar en el Mishkan. De allí se utiliza esta vaca roja para un procedimiento de purificación para aquel que necesita acercarse al Eterno. La fuente de la purificación se personifica en esa vaca, que ya hemos hablado en ciclos anteriores que esa vaca tiene un entorno profético.
Se describe este ritual de la vaca roja como un procedimiento para purificar a aquellos que entraban en contacto con la muerte. La vaca roja sacrificada fuera del campamento era quemada y sus cenizas se mezclaban con agua para crear una sustancia purificadora. Esta vaca es símbolo de la redención del Eterno, que tiene 3 tiempos: pasado, presente, pasado porque se estableció en el desierto, presente porque es evidente de que hay que estudiar esta profecía, y obviamente futuro porque eso hace alusión a la purificación que el Eterno va a utilizar en los postreros días, en el avenimiento del siglo de la restauración, cuando el tercer templo sea construido, el Mashiach haga su aparición. Todas estas cosas, incluyendo lo que es la vaca roja, pues reaparecerá. Nosotros hemos hablado en otro ciclo de estudio que en Israel se ha especulado mucho sobre esta vaca. Ya conocemos de que el Instituto del Templo, ellos dicen que ya tienen todo la logística de la reconstrucción del tercer templo, que tienen toda la vestimenta de los Kohanim, que ya tienen todos los Kohanim. Hemos visto que hay vacas que han nacido, pero esa vaca ha fallecido, porque lo interesante de esta vaca es cuando vaya a ser necesario, tiene que estar el Mashiach manifestado y tiene que estar el tercer templo construido, porque si no, ¿a dónde la van a sacrificar? Entonces, por más que usted vea noticias que hablen que nació allí una vaca roja, hoy como está la tecnología y como están los hombres que se ponen a estar haciendo experimentos con ADN de animal, no digo yo, hacen que nazca una vaca roja, no. Pueden hacer vaca azul, mamey, amarilla, de cualquier color. Porque los hombres, los genetistas y biólogos, en este tiempo hacen experimentos con todo. Y el hacer que nazca una vaca roja, eso no es nada para la ciencia de hoy. Hemos visto que en anteriores ocasiones, en el 2019, 2018, anunciaron que había nacido una vaca roja dentro de tantas. Entonces, no importa cuántas vacas rojas aparezcan, no importa cuánta vaca roja diga que nacieron, para que pueda existir esa vaca, tiene que existir el tercer templo. Entonces, referente a lo que es el color de la vaca, ¿por qué tiene que ser roja? Eso es lo que se conoce como un juquín. Un juquín es un mandamiento que no tiene explicación lógica. Y como no tiene explicación lógica, ni los midrash pueden abundar nada, ni tampoco el Talmud, ni nada de eso, a pesar de que hay referencias talmúdicas, referencias midraísticas, pero cuando un mandamiento es juquín, no hay que andarle buscando explicación, solamente hay que obedecer. Entonces el mandamiento de la vaca roja es un juk, es un decreto cuyas razones no podemos entender. Y quien intente entender por qué debe de tomarse precisamente una vaca de color rojo, no logrará comprenderlo. También es necesario pensar por qué debe llevarse junto a ella madera, cedro, hisopo y lana carmesí. ¿Qué le suena a eso? Madera, hisopo y lana carmesí. Eso no le da igual a colgado en el madero. Y lana, sopo, madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Qué extraño, ¿eh? Qué coincidencia. Pero usted sabe
que al entendimiento de algunos maestros de la Torá se hacen de la vista gorda, pero nosotros sabemos a dónde apunta esos tres elementos: madera, hisopo y lana carmesí. El rey Shlomo, dice el Midrash, que intentó comprender el mandamiento, pero no lo consiguió. Y solamente Moshe Rabbeinu pudo entender las razones de ella como recompensa por haberse esforzado por el estudio de la Torá y entregarla al pueblo de Israel. De todas maneras, una pequeña explicación sobre el tema. Para ello es necesario entender primero el concepto de la impureza. Si la persona se impurifica, significa que desde el cielo hicieron eso que ocurra para despertar la relación de algún tema. Y por otra parte, quien es cuidadoso y se protege a sí mismo para no pecar, recibe ayuda del cielo para no hacerlo, como está escrito: cuidaré los pasos de mi devoto. A partir de lo sucedido con Pinhá, quien mató a Sinri y a Cosbi con un golpe de lanza, vemos que el Eterno cuida a sus devotos, porque si ellos hubieran muerto mientras Pinhá sostenía la lanza en la mano, se habría impurificado con la impureza de muerto, lo cual está prohibido al Cohen, y por eso el Eterno lo ayudó a ambos. Murieron solamente una vez que Pinhá soltó la lanza. Entonces, la madera y el cedro, que debe llevarse junto con la ceniza de la vaca roja, enseña que los sadiquín, que deben enorgullecerse solamente por la Torá y no por ellos mismos, porque nadie se puede purificar a sí mismo. Siempre tiene que tener una instrumentalización para purificarse. El hisopo y el lano carmesí y el hilo carmesí aluden a lo más bajo, a lo más simple del pueblo, para enseñarnos que la persona no tiene ninguna razón por la cual se debe enorgullecer. Nadie tiene potestad para enorgullecerse y decir: yo me puedo purificar, yo no necesito nada. Nadie puede decir eso. El decreto de la Torá indica que la persona que desea alejarse de la impureza debe cumplir los decretos de la Torá. Y dado que la Torá es como un fuego y es de color rojo, se debe llevar a cabo una vaca mermeja. Mientras más cuide la persona aquellos mandamientos que se encuentran dentro de la categoría de decretos sin razones claras, más se incrementa su recompensa, porque de esta manera demuestra que no cuestiona la palabra divina. Es decir, cuando el Eterno da un mandamiento que no tiene explicación y la persona sencillamente lo obedece, dice la Torá que su recompensa es grande. Entonces nosotros no tenemos que preguntarnos cuando hay un mandamiento de carácter hu, no hay que andar buscando la quinta pata al gato. El hombre le gusta mucho estar buscando explicaciones, pero hay cosas que no necesitan explicaciones, solamente obediencia. En una opinión personal, yo creo que estos mandamientos de carácter hu fueron dados por el Eterno al hombre para probar si éste ha de obedecer sin lineamiento y sin cuestionamiento. Y ahí se prueba realmente si el hombre está dispuesto a obedecer. Eso no es como cuando nosotros le damos una orden a nuestros hijos o le hacemos una prohibición a nuestros hijos. El ser humano, por naturaleza, cuando usted le prohíbe algo y no le explica el por qué usted se lo ha prohibido, usted puede tener la plena seguridad que ese humano, la curiosidad lo va a matar, porque él quiere descubrir por qué es que eso está prohibido. Porque no se puede prohibir nada sin explicar nada. Ahora, el Eterno no es así. Aunque nosotros los seres humanos somos muy incomprensibles y queremos buscarle la lógica a todo, el Eterno no obra así. Si el Eterno nos da un mandamiento de carácter hu que no tiene una explicación, nuestro deber como hijo de Él, obediente, es obedecerlo. Esto también es una alusión para nuestros hijos. A veces
nosotros le prohibimos algo a los hijos y no le damos explicación. ¿Sabe por qué no le damos explicación? Muchas veces no le damos explicación porque la explicación lo conllevaría a cometer más errores. Entonces, el joven, el niño, el adolescente tiene que acatarse a la prohibición que el padre le da o la madre le da sin estar cuestionando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre le gusta mucho saber el por qué. Y yo le digo que debemos de preguntarnos el para qué, no el por qué. Entonces, cuando nosotros le prohibimos algo a nuestros hijos, le decimos, mira, por favor, no hagas tal cosa. Ahí no tiene que preguntar por qué. Sencillamente no lo haga y punto. Pero entonces la persona comienza a buscar y a cuestionarse, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Entonces ahí es donde viene el problema. A veces uno no quiere darle mucha explicación a los jóvenes y a los niños porque la mente de ellos todavía no está preparada para conocer la totalidad del trasfondo del asunto. Y por eso uno a veces lo que trata es de cuidarlos, de que no vayan a adentrarse en acciones sobre conocimientos que ellos no pueden manejar. Y el parámetro que le establecemos es obedezca y ya. Cuando se llegue el tiempo en que tú tengas la capacidad de poder razonar y poder comprender el concepto de la prohibición, entonces ahí uno te puede dar más explicación. Pero cuando un padre le dice a un hijo, haz esto y punto, no tiene que pedir explicaciones. No tiene que buscar explicaciones. Obedezca y ya. Obedezca. Lo mismo pasa con nosotros y el Eterno. A veces el Eterno nos pasa por un desierto y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué a mí me pasó tal cosa? Y nosotros no debemos de preguntarnos ¿por qué me pasó eso? Lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué me pasó eso? Entonces esta vaca roja tiene mucha enseñanza y todo se enfoca dentro de lo que es la obediencia. Obedecer sin miramiento. Seguir los decretos. Si se esfuerza en el estudio de la Torá, incluso el esfuerzo en el estudio de la Torá se considera un decreto. ¿Cómo podemos llegar a partir de este decreto a amar el mandamiento cuando no es algo que el ser humano pueda entender? Sencillamente, haga lo que se le está diciendo, no le busque la quinta pata al gato y obedezca. No, pero ¿por qué? Obedezca. No, pero ¿qué? Pero explíqueme, no tiene que explicar nada, obedezca. Vaya, obedezca lo que se le está diciendo. Obedezca el mandamiento. Y sin poner cara y sin poner enojo, vaya, obedezca. La respuesta está en que prueben y vean que Elohim es bueno. Es decir, después de probar el sabor de la Torá, se puede reconocer su enorme valor. La gente se conecta con aquellas en las cuales se dedica esfuerzo. De esta manera, al esforzarse al estudio de la Torá, la persona se conecta con la misma y llega a amarla. Mire, yo voy a decir una cosa. El conocimiento es una construcción, ¿verdad? Así yo se lo he enseñado. Yo le he dicho que yo como maestro existen las distintas teorías educativas. Y de las distintas teorías educativas con las que yo más me identifico es con el constructivismo. Ahí es donde está Piaget, está Althusser y unos cuantos autores de esto. ¿Por qué a mí me gusta el constructivismo? Porque el conocimiento es una construcción. Y cada persona, cuando recibe la información, la procesa, la archiva, y luego que la procesa, que la archiva, que la entiende, entonces la puede aplicar. No va a haber aplicación sin entendimiento.
Pero llega un momento en que el conocimiento, que es ilimitado, llega a un punto de que es mejor ir conociendo y manejando que conociendo toda la cosa sin implementarlo. Por eso usted va a notar que la gente se le mete un deseo de estar estudiando y estudia y estudia. Me refiero a la Torá. Tenemos la Parashá, tenemos los Midrash, tenemos los comentarios de la Liyá todos los días. Pero la gente comienza a adentrarse, a buscar cosas y a profundizarse y buscar el conocimiento y se meten y a buscar el origen, el por qué esto. Y cuando viene a ver, se dan una perdida en el conocimiento que ellos mismos no saben en lo que están. Porque no basta con conocer las cosas, señores. Mucha gente ha fracasado en el estudio de las raíces hebreas. ¿Sabe por qué? Porque todavía no guardan los 613 mandamientos y quieren conocer las profundidades de la Kabbalah. Quieren adentrarse en los conocimientos profundos, pero su vida no refleja nada de eso. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento si el conocimiento que tú tienes no lo pone en práctica? ¿Para qué profundizarse más? Y yo, siendo maestro, que el Eterno le ha dado la capacidad a uno de poder manejar cualquier conocimiento, donde uno puede escuchar todo, leer todo. Yo he escuchado y he leído cosas en el Talmud, en los Midrash, en la Halajá y todas esas cosas, que si yo me pongo a yo enseñar muchísimas de esas cosas ahí, que en la mayoría de los casos son opiniones de rabinos, no se sabe dónde nosotros estuviéramos. Entonces, el maestro tiene que aprender a manejar y administrar el conocimiento, sin caer en una tergiversación de la verdad. Pero el maestro tiene que conocer qué punto es importante, porque hay cosas que no edifican, hay conocimientos que no edifican. Si hay conocimientos que no me edifican a mí, ¿para qué yo quiero saberlo? Yo he escuchado tanta gente exponiendo tantas cosas, aludiendo a tantas cosas, y uno se pregunta, pero ¿en qué me puede beneficiar eso a mí? ¿En qué me puede ayudar eso en mi alma? No, que si Goliat tenía los pies de 14 pulgadas, si tenía los pies de 23 pulgadas, ¿en qué me puede ayudar eso a mí? Dígame. ¿Qué me puede ayudar eso? O sea, hay conocimientos que son de carácter general, que uno lo sabe y uno lo maneja, pero al fin y al cabo, eso no te va a ayudar a ti para nada. Lo que te tiene que ayudar a ti es la plegaria, la tefilá, la teshuvá, la fiesta, guardar el Shabbat, la kedushá, el tikkun, temas relativos al estudio de la Torá. Esos son temas fundamentales. Temas fundamentales, la teshuvá, la tevilá, la 5T. La 5T. Tefilá, teshuvá, tevilá, tikkun, sedaká. Enfocarse ahí. Ya la gente comienza a buscar, se vuelven ellos muy midraísticos y cabalísticos. ¿Y de qué les sirve eso? Yo le pregunto, ¿de qué le ha servido a tanta gente estudiar Kabbalah, estudiar, saberse todos los misterios, saberse toda la gematría, hasta aprender hebreo? ¿Y de qué le ha servido eso? Eso no le ha servido de nada. Entonces lo mejor es nosotros conectarnos con aquel conocimiento que nos hace crecer y permite que nosotros podamos servirle al Eterno con libertad.
Porque lo que mucha gente se ha llenado su cabeza es de prejuicio. Y hoy en día hay gente que no son nada. Que una lata sin fondo tiene más que ellos. Porque lo único que hacen es ruido. Y usted lo ve hablando muchas veces en chat y usted lo oye poniendo. Pero en el fondo de su corazón ellos saben que están más muertos que un palo seco. Porque otras cosas han tomado en ellas solamente porque ellos quieren descubrir las profundidades. Y dijo un hombre muy sabio que nuestro conocimiento es solamente una gota de agua en el vasto océano de nuestra ignorancia. Lo que concluyo diciendo que nosotros tenemos que limitarnos a los mandamientos que el Eterno nos da y empeñarnos en poner en práctica día tras día esos mandamientos que son fundamentales: la tefilá, la teshuvá, la tevilá, la sedaká, el tikún, la Torá, el estudio de la Torá, la kedushá. Esos son temas fundamentales. El cómo proceder con nosotros mismos, con el prójimo, cómo hacer buena práctica de la justicia, el alejarse de las cosas malas. Todo eso, quizá mucha gente no tiene mucho conocimiento. Yo conozco personas que no tienen esa capacidad de entendimiento que tiene mucha gente. Pero cuando usted lo ve, que lo mira a los ojos, sus ojos brillan. Porque esa persona está en kedushá. Esa persona está en paz, está en shalom. No tiene mucho conocimiento, ¿no? Quizá apenas estudia la Torá, sigue los servicios, ahí estudia todos los mandamientos y ahí escucha la parashá. Pero una persona que se mantiene en comunión, que ha aprendido a mantenerse en comunión, es una persona que le ha encontrado el secreto de la obediencia, de guardar el Shabbat, de vivir en shalom. Y esa persona usted lo ve y usted siente que esa persona tiene shalom. Pero otro usted ve que su espíritu se enardece, que usted siente que no tienen shalom, que ellos mismos se han adentrado en aguas profundas y su alma se ha ahogado solamente porque ellos han querido conocer el porqué de todo. Y nosotros no vamos a saber el porqué de todo. Entonces hay conocimiento que preferiría que mucha gente no lo conozca, porque lo único que le ha hecho es daño. Y hoy no son nada. No son nada. Y han caído en corrientes de fatalismo y hasta han apostatado. Y usted lo oye hablando de una manera tal contra los propios judíos, contra la Torá, que usted dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque cayeron en una corriente que los ha arrastrado. Y muchos no guardan Torá, muchos no guardan Shabbat, muchos lo que se han puesto ahora a meterse en la teoría de la conspiración. Y usted lo oye hablando en donde quiera que suena una lata, ahí están ellos metidos, pero no son nada. Ya ni oran. Por más que usted lo oye hablando, son gente que no ora, no tienen una vida espiritual, no cultivan vida espiritual. Su vida se ha secado. Como dice la canción, olvidé regar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control. Y se secó. El río que llenaba su interior se secó. La fuente que a su huerto vida le dio se secó. Cuando se le murió la Torá, se secó el río que había en ellos. Y ahora un palo tiene más vida que ellos, porque el palo por lo menos se puede usar para leña, pero ellos ni eso se puede usar. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, de no caer en esto, porque por culpa de esto mucha gente hoy en día tiene su vida de un hilito y su salvación prende de un hilito. Ahora, ¿cuál es mi consejo? A todas esas personas que han abandonado el camino de la Torá para seguir todas esas cosas por ahí, que hagan teshuvá y que vuelvan al inicio. Se paren en los caminos y vuelvan a la senda antigua.
y comiencen a hacer lo que dejaron de hacer para que su vida pueda estar en paz, porque no tienen paz. Entonces, la gente se conecta con aquellas cosas a las cuales le dedica esfuerzo. De esta manera, al esforzarse en el estudio de la Torá, la persona se conecta con la misma y llega a amarla. Mire, yo no dejo el estudio de la Torá por nada. Gracias al Eterno, que el Eterno nos ha dado este esquema de este ciclo diario, donde toda la mañana comentamos la aliyá de la parashá de la semana, y el Eterno nos hace fluir todos esos comentarios que son tan edificantes. Y luego estudiamos la Haftará. Y luego estudiamos los Midrash. Escuchamos uno que otro mensajes. Y el que se zafó de ahí se va a secar. Porque la Torá es la fuente de agua viva. Desde siempre los pueblos del mundo se han burlado del pueblo de Israel por el mandamiento de esmerarse y dedicarse al estudio de la Torá. Y tal como explica Rashi, este odio no se encuentra solo en los pueblos del mundo, sino también en aquellos que están alejados de la Torá. Mucha gente que estudiaba la Torá y se alejó de la Torá, hoy se han alejado de la Torá. Tal como Rabí Akiva, que llegó a decir, antes de conocer la Torá, tráigame a un talmid jaján y lo morderé como un burro. Porque llega un momento en que la gente se infla y dicen, uy, yo sé más que ese. No, yo no oigo porque ese hombre todos los días es lo mismo, yo sé más que él. Ajá. Demuéstrame lo que tú eres y demuéstrame lo que sabes. Demuéstramelo en tu familia, en tu entorno, en tu vida. Y entonces ven y dime, enséñame. Yo aprendo de todo aquel que me enseñe, porque el maestro tiene que ser humilde. Pero hay gente, hermano, que no se respeta. Ellos saben que no se respetan. Entonces, debido a que somos creaciones materiales y espirituales al mismo tiempo, precisamos esforzarnos en el estudio de la Torá para no llegar a caer en las redes de la inclinación al mal y así poder tener el mérito de dominarnos a nosotros mismos. Con lo único que nosotros vamos a dominar ese hombre interior que llevamos dentro es con el estudio de la Torá y la plegaria. En la Torá hay mandamientos lógicos cuya razón pueden entenderse, pero también hay mandamientos que entran en la categoría de los hukim, decretos que no podemos llegar a comprender, como por ejemplo lo relativo a la vaca mermeja. ¿Cómo es posible que la ceniza de una vaca muerta me pueda purificar a mí? Eso es un secreto. Y por eso nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es obedecer. Mire, en toda esta semana nosotros hemos estado comentando acerca de las aliyá. Ayer estuvimos hablando acerca de la quinta aliyá, donde dice que producto de que Moshe le tocó a la piedra, allí se decreta que Moshe no va a entrar a la tierra prometida. Allí se anuncia la muerte de Aarón y ya hemos visto la muerte de Miriam. Dice la aliyá quinto que Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque ustedes se rebelaron contra mí, contra mi orden en las aguas de Meribá. Dice que Aarón tiene que morir por causa de la rebeldía en Meribá. Y no fue solo Moshe que había desobedecido allí, porque Aarón tiene que morir por causa de Moshe. Aarón era un hombre pacífico, buscaba la paz con el mundo, hasta el punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Moshe en su desobediencia, pero tuvo que pagar caro al asociarse con la desobediencia de Moshe. Esto nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer a las autoridades cuando pecan contra el Eterno.
ninguna autoridad que te conlleve a ti a desobedecer los mandamientos del Eterno, tú tienes que obedecerlo. Porque entonces vas a perder todo. Muchísimos países hay prohibiciones de muchísimas cosas. Usted no tiene que seguir esas prohibiciones. No tiene que seguir esas prohibiciones. ¿Por qué? Porque el gobernante que emite la ley, quizá él está muy lejos de entender de que hay consecuencias que van a venir sobre cada persona que le obedezca a él. Entonces, se relata de que cuando Aarón murió, toda la casa de Israel lloró por 30 días. Entonces, mire qué golpe. Muere Miriam, se seca las aguas. Se anuncia la partida de Moshe y muere Aarón. Y ahí entonces vemos cómo el Eterno, sin miramiento, ¿verdad? Aarón murió, de una vez le quitaron la vestimenta, se la pusieron al hijo, a Eleazar, y Aarón fue sepultado. Se acabó la misión de Aarón en la tierra, se acabó la misión de Miriam en la tierra. A todo algún día nos va a llegar, pero que sea con el tiempo del Eterno, no por nuestra desobediencia. No que nuestros días sean acortados por nuestra desobediencia, porque lo que hace que los días sean acortados es la desobediencia. Entonces, allí ese golpe fulminante de dos líderes fundamentales para el pueblo de Israel, Miriam y Aarón. La parashá habla de que cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Neguet, oyó que Israel subía por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó un cautivo. Y partieron del monte Or en el camino del mar de Caña para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó a causa del viaje, porque el pueblo le tenía miedo a Edom. El pueblo habló contra Elohim y Moshe: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Oiga eso. Y el Eterno envió serpiente abrasadora entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente murió. Entonces el resultado fue mortal, mucha gente murió. Y ahí es donde el pueblo viene a Moshe y le dice: hemos pecado porque hemos hablado en contra del Eterno, en contra tuya también. Intercede delante del Eterno para que quite las serpientes que nos están mordiendo. Y aquí es donde el Eterno le dice a Moshe que haga una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el pueblo sea mordido, la mire y vivirá. La serpiente es un secreto, porque ¿cómo va a ser que una serpiente, que es un animal inmundo, que representa a Hasatán, cómo es posible que al mirarla iba a recibir la sanidad? En una interpretación personal que yo tengo, solo que quiere decir es: miren su pecado. Por culpa de ese pecado, yo tuve misericordia de ustedes y yo los sano. Porque no hay, quizás habrán muchas interpretaciones que tienen que ver con esto, ¿verdad? Porque sabemos que la serpiente es simbología de Hasatán, y Hasatán bajo ningún concepto va a dar vida aunque usted lo esté mirando. Entonces, el significado de la serpiente del desierto es algo que debemos nosotros de ver otras opiniones. Esta serpiente, que simbolizaba la salvación a través de la fe, porque a mirarla iba la gente a ser sanado, es una sombra de lo que iba a venir después. Porque sabemos que el Mesías fue colgado, y todo aquel que mira al Mesías pues reconoce como el enviado del Eterno, y el Mesías es nuestro mediador. Esto, más allá de una interpretación religiosa,
representa la transformación y la renovación. La capacidad de mudar la piel de la serpiente simboliza la transformación personal y el cambio y la renovación. Porque todos los animales fueron creados por el Eterno y el Eterno a cada animal le dio un objetivo. En el caso de la serpiente como otros reptiles muda la piel y se renueva y se transforma. Ellos al ver la serpiente se transformaban y vivían. Pero también la serpiente es sinónimo de, en algunas culturas, de sabiduría. He visto como un símbolo de conocimiento profundo. No creo que ese es el significado que se le da en esta ocasión, sino solamente lo que tiene que ver la fe. Mirar, pequé, miré algo que se supone, eso es un juquín. Porque ¿por qué el Eterno no puso una oveja? La oveja era más representativa. ¿O por qué el Eterno no puso uno de los animales que fue tomado para el sacrificio? ¿Por qué el Eterno no le dijo, mira, pon un cordero, pon una vaca, pon una tórtola, pon una cabra? No, pon una serpiente. Para que ellos recuerden que la serpiente es simbología de Hasatán. Y esto es un juquín. Pero la serpiente representa también renovación. Entonces ellos nunca en la vida van a poner una serpiente para idolatrarla, como intentaron hacer después que Moshe murió. En el libro de Primera de Samuel, de los jueces, esa serpiente que Moshe utilizó como ese simbolismo fue tomado por mucha gente y quisieron adorar esa serpiente, simbolizando esto lo que es a Hasatán. De ahí, de esa serpiente en el palo, es el símbolo que los médicos han tomado para la medicina. Si usted se fija, el símbolo de la medicina es una serpiente colgada en un árbol, en un palo, en una estaca, y se toma de ahí de Moshe, porque eso le dio vida al pueblo. Mire qué ironía. También representa la dualidad, representa tanto el bien como el mal, la vida y la muerte, la curación y el veneno. Y el contexto específico del desierto, la serpiente es un símbolo poderoso que une la sanidad, la fe, la redención a través de mirarla y la creencia en algo superior. Salvo de ahí, no se puede hacer más nada con esa serpiente, no se puede idolatrar, no se puede hacer una san serpiente, ni se le puede rendir vela a una serpiente, ni se puede hacer una imagen de una serpiente, porque el que adora a una serpiente está adorando al mismo Hasatán. Entonces el Eterno no le pudo poner a un animal que ellos sacrificaban para que no vayan a verlo como objeto de adoración. Entonces, ¿qué le puso? Una serpiente. Una serpiente. Por eso le puso una serpiente, para que nunca se le ocurra idolatrar a una serpiente. Entonces ahí nosotros vemos la misericordia del Eterno. El Eterno no quiere que los hombres mueran. El Eterno siempre quiere la oportunidad de que el hombre sea bendecido, de que el hombre sea salvado, limpiado, restaurado, renovado. Pero el hombre siempre quiere trillar su propio camino sin ninguna meditación en la consecuencia. Dice que acamparon al lado de Arnón, que está en el desierto y sale del territorio de los amorreos. Ya hemos hablado, el miércoles estuvimos hablando la guerra que Edom tiene contra Israel, de cómo los descendientes de Edom, que son los edomitas, Esaú, hermano de Jacob, que han creado esa cultura de odio contra Israel, que han podido de generación en generación crear descendientes que odien a Israel. Edom no permitió que Israel atravesara su desierto, su casa, sus territorios. Aún el Eterno le dio la orden y le dijo: no te permito que tomes nada de Edom, todo lo que tú consumas de él se lo va a pagar. Y con todo eso, Edom no quiso que
Israel atravesara el camino por su territorio, empero su nieto, el nieto de Esaú, Amalek, se armó junto con Bilán y Balac y otra gente descendiente de Abraham, de los hijos que tuvo con Séfora, para atacar y matar y tratar de destruir a Israel. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy. Todas las naciones que nosotros vemos que rodean a Israel son naciones que desde sus inicios han creado un odio generacional contra Israel, porque ese ha sido el objetivo de los descendientes de Ismael, de los descendientes de Esaú y de los descendientes de Abraham que tuvo con Séfora. Todos tres frentes para tratar de destruir a Israel a través del odio generacional, y no han podido. Hasta el día de hoy no han podido. Entonces, el Eterno le da la pauta para el libro de las guerras que le otorgó en el mar de Suf. Allí el Eterno le da una colección de estrategias. Una de las cosas que ha hecho que Israel gane las guerras son las estrategias de guerra. Y esto nosotros vemos que allí el Eterno le dice, de allí se acerca de esto, será dicho en el libro de las guerras que el Eterno, lo que él otorgó en el mar de Suf y las cañas de Arnón, es decir, que ese libro de la guerra del Eterno, según Rashi se refiere a los hijos de Israel en el futuro, usarán este cántico en su relato de lo que pasó en momentos históricos. Este libro de las guerras, hay 17 referencias en el libro de las crónicas de los reyes, en Segunda de Reyes, y hace mucha referencia. Allí se habla de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, y se habla de todos estos acontecimientos que son lo que han hecho que Israel se le dé el rango de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Israel, el ejército de Israel, la fuerza de defensa de Israel están dentro de los ejércitos más poderosos del mundo. Porque el Eterno, Elohim Sebaot, le ha dado esa credibilidad a ellos, y eso nosotros lo vemos en la línea del tiempo. La parashá concluye con lo que es la destrucción de estos dos gigantes, Sihón y Og, que fueron destruidos, y de allí entonces, una vez se destruye estos gigantes, allí es que entonces en la parashá que viene, cuando estos gigantes, que eran los que cuidaban todo ese derredor, eran como los mercenarios de todas esas naciones, allí es que entonces cuando Bilán ve que Israel mata a estos dos gigantes, ahí es que se une con Balac para destruir a Israel, y luego vamos a ver eso en la próxima semana. Mire cómo una parashá te lleva a la otra, cómo un acontecimiento te lleva a la otra. De esto aprendemos que hay cosas que sucedieron cronológicamente y hay otras cosas que fueron contadas sin ningún orden, simplemente pues fueron dadas así. Entonces, mucho que aprender en esta parashá sobre cómo el Eterno nos da a nosotros la oportunidad de poder seguir obedeciendo su mandamiento sin miramientos, sin preguntas, sin cuestionamiento, aprendiendo de las cosas que sucedieron en el desierto, aprendiendo de los errores de los demás para no cometerlos todos, porque no es menos cierto que nosotros estamos atravesando un desierto, aunque no en la magnitud en que el pueblo de Israel lo atravesó, pero sí en este ciclo diario, semanal, mensual, anual, nosotros tenemos que ponerle cuidado a todas estas cosas. Así que esperamos que esta exposición haya sido de su edificación, y mañana estaremos escuchando más detalle al respecto en el estudio de la Haftará semanal. Que el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom.
Am Israel High. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.